Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para llegar a esta paz hay que pasar por algunas circunstancias, ¿sí? Esta carta de Pablo a la iglesia de los Filipenses fue escrita alrededor del año 61, 63 después de Cristo. Amén. Él estaba preso cuando escribió esta carta. Él no había cometido delito alguno. Sí, había predicado el evangelio del Señor. Y por esa causa, él estaba preso. Así que Pablo estaba en una prisión en Roma escribiendo esta carta. La iglesia de Filipo, o la iglesia de los filipenses, fue la primera iglesia que Pablo fundó en Europa. La primera iglesia que hubo en Europa, ¿cuál fue? La de Filipo. Pablo predicó y se convirtieron algunas hermanas y de ahí empezó la obra. Y estos hermanos, esta iglesia, estuvieron estrechamente unidos a Pablo con su amor inefable que tenían hacia Pablo por el agradecimiento y la gratitud de que pudieron llegar a Dios a través de Pablo, al Dios verdadero. Ellos amaban mucho a Pablo y ellos colaboraban financieramente con la obra de Pablo, llevando el mensaje de Cristo. Pablo llevaba el mensaje de Cristo y ellos, aún siendo muy pobres, ellos financiaban, ellos colaboraban financieramente con Pablo, para que Pablo siguiera el recorrido y pudiera llevar la palabra del Señor. Amén. Esta iglesia, nosotros podemos ver y deducir o podemos indagar en la problemática que estaba teniendo la iglesia de Filipo, encargada en estas dos personas, una que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Síntique, y la otra, ¿cómo se llamaba? Evodia, ¿no es cierto? Estas dos personas estaban a cargo de esta obra. También se nombra algunas mujeres más en la Biblia, pero estas dos mujeres estaban a cargo de esta obra. Pero sabe que estaban habiendo algunas divisiones, estaban peleándose, no se ponían de acuerdo. Sin embargo, Pablo estaba encarcelado, estaba preso, y podemos ver qué tremendo el corazón de Pablo, unido al Señor, trayendo esa fuerza a Pablo, esa paz a Pablo, que Pablo, aún estando en esa dificultad, escribió esta carta. Cuando escribe esta carta, se las envía para que puedan volver a la unidad, para que puedan reconciliarse, para que puedan unirse y de ahí en adelante otra vez pelear unánimes para que la iglesia pueda crecer, para que el evangelio pueda seguir avanzando. Amén. Y nosotros podemos observar cómo es que Pablo, estando en una prisión, sencillamente por predicar el evangelio de Cristo, pudo haber escrito esta carta. Cómo Pablo, estando en una prisión, preso, sin haber hecho nada, estando con los pies llenos de barro, estando encadenado, pudo escribir esta carta. Y sin duda, obviamente, podemos recurrir y deducir que Pablo tenía una paz que sobrepasaba todo. Y para que nosotros podamos tener esa paz, para que nosotros podamos tener paz en medio de la dificultad, tenemos que vivir y tenemos que pasar por algunos puntos que el apóstol Pablo nos aconseja. Y para esto vamos a ver sencillamente 4 puntos que él nos aconseja y nos educa a través de la palabra, para que nosotros podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y para poder seguir adelante y para poder llevar adelante a nuestra familia, para poder seguir anunciando el evangelio de Cristo, y pase lo que pase, nosotros podamos tener gozo en medio de la tormenta. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Y para esto vamos a ver el primer punto. Pastora, por favor. El primer punto es la decisión de regocijarse. Gloria a Dios. Ese lo vemos en el capítulo 4 de Filipenses, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta fue la carta que le escribió Pablo a los Éfesos. Le decía, regocijaos en el Señor siempre. La primera palabra que dice, regocijaos. ¿Qué es regocijaos? Gozosos. Tenemos que estar gozosos en el Señor. En el Señor es la segunda palabra. Tenemos que estar gozosos en el Señor. Siempre. ¿Cuándo? Cuando estamos en problemas, cuando tenemos todo bien, cuando todo nos sale bien, no. Siempre, dice. Él les aconsejaba, animaba a los cristianos a estar gozosos siempre, regocijarse en el Señor, descansar en medio de esa situación, descansar en medio de ese problema, descansar en medio de esa situación que no encontramos salida, descansar en el Señor, estar gozosos. ¿Y cómo hacemos para estar gozosos en el Señor en medio de un problema, en medio de un ataque, en medio de una prisión que estamos viviendo, en medio de algo que nosotros no encontramos salida? ¿Cómo nos podemos regocijar? Descansando en el Señor, entregando todas nuestras cargas a Él y descansando y sabiendo que el Señor puede darnos esa salida, que el Señor nos puede dar esa solución. Entonces dice, regocijaos en el Señor siempre. Y les volvió a decir, otra vez digo, regocijaos. Les animaba continuamente a estar regocijados. Y saben que en esta carta 16 veces sale la palabra gozo. 16 veces sale escrito, Pablo les decía, les animaba continuamente a que estén gozosos en el Señor, que descansen. Y como decía recién mi esposo, él estaba prisionero, él estaba pasando una situación difícil, él estaba encadenado, con falta de alimento, pasando frío. Y uno dice, y puede estar gozoso. Saben que él estaba gozoso y aconsejaba a la gente a descansar en el Señor, a estar gozosos en medio de esa situación, a estar gozosos y descansar en nuestro Señor, nuestro Rey. Gloria a Dios. Nos guste, decía, nos guste o no nos guste, tenemos que descansar en el Señor. Nosotros los hijos del Señor debemos aprender a descansar y a confiar siempre en el Señor. No cuando todo nos viene bien, como decíamos recién, no cuando todo está bien, sino en todo momento, descansar en nuestro Señor, aprender a descansar en Él. Dice que Pablo anima a los cristianos a ser alegres. Y vemos también en Filipenses capítulo 1, por ahí si lo pueden buscar. Capítulo 1, versículo 4 dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Miren, ahí, en medio de ese momento que él pasaba hambre, en medio de esa situación que él estaba encarcelado, que no podía salir porque estaba preso, ahí en ese momento él oraba, y mientras oraba estaba gozoso, orando por cada una de las personas que estaban en libertad, aquellas personas que estaban predicando el Evangelio, y les aconsejaba, les animaba a estar gozosos en el Señor. Entonces esa es la primera decisión, regocijarse en el Señor. Como dice siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo nombra 16 veces la palabra gozo en esta carta, entonces les animaba. Y como nosotros hoy le estamos animando a ustedes a estar gozosos en el Señor, a aprender en medio de esa situación a descansar en el Señor, a alegrarse. ¿Cómo hacemos, pastor, para descansar en el Señor? ¿Cómo hacemos para poder rendir nuestro corazón al Señor cuando estamos pasando por una situación difícil? Amén. Y para esto tenemos que ir al segundo punto. El segundo punto que nos enseña Pablo es ser gentil. Amén. Ser gentil. Aquí nosotros en Filipenses 4, versículo 5, si usted lo tiene ahí, dice lo siguiente. Filipenses 4, 5. Dice así. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres y el Señor está cerca. Amén. Que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Amén. Pero fíjese lo que dice también en Mateo. En Mateo capítulo 5, Jesús enseñando acerca de la gentileza, de ser gentil. Gentil en el sentido de ser servicial, en el sentido de ser misericordioso, de llevar el Evangelio de Cristo a cualquier persona. Y dice así, allí en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 47. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a todos los que os aborrecen, orad por todos los que os ultrajan y os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amén. ¿Qué hacemos de más nosotros? Venimos acá a la iglesia y saludamos a nuestro hermano, que lo vemos y lo amamos, obviamente, que lo vemos y lo amamos. Pero ¿qué hacemos de más? ¿Qué ganancia tenemos si al de afuera no lo abrazamos? Si a la persona que está metida en la droga, si a la persona que está recién salida de un penal, a una persona que está allí perdida en el alcohol, no nos allegamos, no nos acercamos, no los abrazamos, no les decimos Jesús te ama. ¿Me entiende? Entonces nosotros, dice Pablo, nos enseña que para obtener esta paz, para llegar a obtener esta paz, debemos no solamente regocijarnos, sino que también tenemos que ser gentiles. Amén. También gentiles en la iglesia. Justo, la pastora Ana no está hoy, pero la pastora Ana justo llama a la hermana Raquel, que va caminando por una vereda, y le dice, hola hermana Raquel, ¿cómo estás? Hola pastora, ¿cómo anda? Bien. ¿Vos podrías ir a ver a tal hermana, a la hermana Andrea? Vamos a poner a la hermana Andrea. ¿Podrías ir a ver a la hermana Andrea? Me parece, yo la vi cabizbaja. ¿Podrías ir a verla, por favor? Y dice la hermana Raquel, dice, ay, bueno, pastora, yo voy a ir. Listo, chao, 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 chao. Y digo, pero esta pastora ya me tiene cansado. Ya me tiene cansado. No sabe los problemas que yo tengo. Y va caminando, y va caminando, y va caminando, y va caminando. Hola, hermana Raquel, ¿cómo ay, estás? hola, pastora, ¿cómo anda? Muy bien, no me esperaba encontrarla acá. Yo tampoco. Pero ¿sabe qué? Estaba meditando lo que estudié. Me puse a orar porque sentí una carga por mi hermano. ¿Vio? Primero estaba enojada. Primero estaba molesta. Este es un ejemplo solamente, no es que sea así. Entonces, muchas veces nosotros perdemos la gentileza cuando las cosas van mal y usted llega a su casa, ¿vio? Y cobró su platita, y la platita usted sabe que no va a alcanzar, y su esposa lo está esperando, o su familia lo está esperando, y usted llega a su casa con una cara de pocos amigos. Y vio, nos enojamos, cuando las cosas no van mal, nos enojamos. Tendemos a enojarnos, tendemos a perder el gozo. ¡Wow! ¡Qué linda predicación! El domingo predicó el pastor Mauricio. Pero resulta que nos encontramos con algo trabado el lunes y ya perdemos el gozo. Ya nos olvidamos que la pastora Verónica había predicado que había que separarnos más para ser más santos. ¿Vio? Y nosotros perdemos la gentileza, perdemos la cordura. Las cosas van mal y nosotros perdemos el amor al Señor. ¿Qué me molesta este pastor? No sabe que yo también tengo problemas. No sabe que yo también estoy en dificultades. Y cuando lo veo el pastor, ¡ay, hola pastor! ¿Cómo anda? Estaba orando por esa dificultad. Pastor, ¿sabe qué? Una carga tengo en mi corazón. Más que una carga, tiene un enojo el hermano. Está enojada la hermana por su situación que Dios comprende. Pero cuando nosotros perdemos la gentileza, la cordura, cuando nosotros perdemos el gozo, no llegamos a la paz que Dios quiere darnos. Pablo estaba en prisión, pero él, a través de esa carta, él aún hoy nos anima a que nosotros debemos tener gozo. El gozo es un fruto. Amén. Y un fruto, ¿sabe qué? No sale, usted tira un fruto y sale un fruto. No es así, ¿no es cierto? No. ¿Qué tira primero? La semilla. Claro, usted tira la semilla primero. Y usted tiene que trabajar para llegar a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Debemos primeramente estar, ¿qué? Gozoso. Mirá al lado, mirá qué sonrisa que tiene, mirá. Tiene la paz del Señor. Decirle, préstame de esa paz, dame de esa paz, decirle. No lo mire mucho a ver si te da una paz media rara.
¿Vio? Ese gozo hay que tenerlo siempre, no hay que perderlo. Porque el gozo es un don de Dios. El Señor te lo dio. Y tenés que trabajarlo, tenés que alimentarlo. No pierdas el gozo por cualquier cosa. Amén. Y también la Biblia enseña y dice que nosotros debemos ser gentiles. Así que cuando te vayan malas cosas en el trabajo, no llegues a tu casa golpeando todo y el gato miau y el loro y todo pata para arriba. No es así. No pierdas la cordura. Amén. Entonces, estos dos pasos, el apóstol Pablo nos enseña para que nosotros podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Pastora. Como decíamos, estaba el punto número 1, que era la decisión de regocijarse. Debemos de tomar la decisión de regocijarnos en el Señor. Y decía mi esposo recién algo particular. Esa alegría no es una emoción pasajera. O sea, el gozo que nos pide el Señor no es una emoción pasajera. Es un don del Espíritu Santo. Es un don que tenemos que tener nosotros. ¿Sí? Y después el punto número 2 es la decisión de ser gentil. Y el punto número 3, y no es menos importante, es muy importante en un cristiano, es la decisión de la oración. Debemos decidir orar en todo tiempo. Y lo vemos en el versículo 6 del mismo Filipenses. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Como decíamos, más allá de las preocupaciones, más allá de la tristeza, más allá de ese silencio que sintamos, más allá de ese desierto que estemos pasando, más allá del dolor o más allá de un buen momento que estemos viviendo, debemos de tener comunión, debemos de tener oración con nuestro Rey de Reyes, aleluya, con nuestro Señor. Debemos tener ese momento de oración, ese momento donde debemos de hablar con el Señor. Sí, debemos decidir tomar ese paso de oración, porque muchas veces nos cuesta decir, bueno, yo hoy voy a empezar a orar y voy a decir, no, porque no significa que vengamos a la iglesia y todos oren, porque hay gente que le cuesta. A todos nos ha costado en algún momento arrodillarnos o empezar a tener una relación con el Señor, contarle al Señor todo lo que nosotros pasamos. Si bien el Señor conoce su vida, el Señor conoce cada situación que usted pasa, pero también el Señor necesita que nosotros hablemos con Él. Él quiere que nosotros hablemos con Él, porque nosotros, como yo tengo a mis hijas y yo cuando le pregunto a mis hijas, hola, ¿cómo estás? Yo necesito que ella me hable, porque una mamá, un papá, cuando se acerca a un hijo, espera una respuesta. Y eso mismo espera el Señor de nosotros. Porque Él nos ama de una manera, tiene un amor particular para nosotros. Nos ama de tal manera, mire, que dio a su Hijo unigénito, por amor a todos nosotros. Mire cómo nos ama el Señor. Y nos ama tanto, y Él quiere que nosotros hablemos con Él. Aunque Él conoce cada vida, aunque Él conoce cada corazón, pero Él quiere que nosotros tengamos esa relación y ese momento de oración. Gloria a Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Es el versículo más largo de la Biblia. Dice, orar sin cesar, en todo momento. En todo momento debemos de orar con el Señor, debemos de hablar con el Señor. Tenemos que tener esa charla con nuestro Señor. Como decía recién, aun cuando todas las cosas están bien, porque mucha gente piensa que solamente se habla con Dios cuando estamos pasando un problema, cuando estamos pasando por una enfermedad, y saben que no, en todo momento debemos de hablar con nuestro Señor, debemos de decirle al Señor lo que sentimos, lo que necesitamos, cuánto le amamos, cuánto queremos adorarle. Señor, yo te amo, te necesito, te adoro, gracias por el día, gracias por la salud. Debemos de hablar con el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Y el punto número 4, la paz. Cuando nosotros mantenemos el gozo, cuando nosotros mantenemos la gentileza, cuando nosotros nos mantenemos en oración, llegamos a la paz. Ahí en Filipenses capítulo 4, versículo 7, el versículo que recién leíamos, dice lo siguiente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Vio? Él nos va a guardar a través de esa paz que Él nos da.
que Él nos brinda. ¿Sabe que un cristiano que sabe buscar la presencia de Dios en los momentos buenos y en los momentos malos, llega a mantener el gozo, alimentando el fruto del Espíritu, teniéndolo activo en su vida, no lo aplaca, no lo deja dormirse. El gozo lo mantiene vivo a usted, a mí. El gozo mantuvo y sostuvo a Pablo. Dice que él rogaba con gozo, rogaba por sus hermanos, aún dentro de la cárcel. No solamente eso, sino que nos aconsejó: regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es importante que el cristiano, no digo que usted ande con una cara de hipócrita riendo todo el día, pero sí que usted pueda y yo pueda sostenerme en el Señor, que yo pueda volcar mi ansiedad en Él, que yo pueda esperar en Él, que yo sepa y entienda que Dios está trabajando con cada área de mi vida. Pablo, él sabía, y su ganancia era: si yo muero me voy con Cristo. El morirme es ganancia, no me importa. Yo si muero me voy con Cristo. Pero si me quedo acá, yo le sirvo para toda la vida. Él tomó la decisión. Y él estaba dentro de una cárcel, educando y animando a sus hermanos. ¿Qué le parece? Pero él encontró la clave. La clave la encontró en su Señor. Cuando se encontró con el Señor, cuando él tuvo un encuentro con el Señor. No sirve venir a la iglesia sin tener un encuentro con el Señor. Porque usted va a venir a la iglesia y va a salir a la iglesia y va a ser la misma, va a ser el mismo. Pero si usted busca un encuentro con el Señor todos los días, le puedo asegurar que su vida va a ser transformada, su mente va a ser transformada, y cuando vengan los problemas usted va a estar gozoso. Amén. No digo riendo, digo gozoso. Amén. Diciendo: Señor, esta prueba en mí produce paciencia. Sí, Señor, gloria a Dios. Esta prueba en mí, Señor, produce más fe. Amén. Señor, esta prueba produce en mí esperanza, y la esperanza no avergüenza. Aleluya, aleluya. La esperanza no avergüenza. Pablo estaba gozoso, era gentil, no trataba mal a nadie. En su carta habló con todo el amor del mundo, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros entendiendo que descansando en el Señor, sin perder el gozo, sin perder la gentileza, vamos a obtener, sin dejar de orar, vamos a obtener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque el Señor no le da paz a cualquiera, solamente a aquellos que se mantienen gozosos a través de las dificultades, aquellos que se mantienen gentiles a través de las dificultades, aquellos que se mantienen en oración a través de las dificultades. Esté bueno el tiempo o esté malo el tiempo, el cristiano se mantiene gozoso, gentil y orando. Amén. Y de ahí viene la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento no se le puede dar a cualquier persona. No se le puede dar a cualquier persona. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente el Señor se la da a personas responsables, a personas que han tomado la decisión de vivir para Él. Y aunque venga lo que venga, ellos se sostienen en el Señor. Yo le animo a que usted se coloque de pie, por favor. El Señor está aquí. El Señor está aquí. No canso de gozarme cada vez que escucho la palabra del Señor. Pero no canso de gozarme aun cuando vienen las tempestades y las dificultades. Y usted me dirá: pastor, pero usted no sabe el problema que estoy pasando. ¿Y usted sabe el inconveniente que está teniendo su pastor? ¿Usted sabe el inconveniente que estoy teniendo yo? ¿Usted sabe el inconveniente que está teniendo su hermano que está al lado suyo? ¿Usted sabe qué problema tiene su esposa, su esposo? ¿Qué inconveniente está teniendo? ¿Conoce su corazón? ¿Está orando por él?
se arrodilla con ella a orar, le dice, mi amor, voy a orar por vos, ¿me permitís? Deja que sus hijos le ministren. Deja que sus hijos oren por usted. Esto es mucho más amplio de lo que nosotros imaginamos, porque tenemos un Dios amplio, un Dios grande. Y yo le voy a animar, por favor, acérquese a un hermano, a una hermana, cualquiera, pero que no sea de su familia. Y sabe que vamos a orar los unos por los otros, para que en esta semana no perdamos el gozo, no perdamos ser gentiles, no perdamos la oración. Cualquier dificultad que venga, usted tiene que estar atento de no perder el gozo, la gentileza, de no perder la oración. No corte la oración y el Señor le va a dar de esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y cuando sobrepasa el entendimiento, deja por miniatura cualquier tipo de problema. Usted va a ver que su problema es tan pequeño como lo es el diablo. Y que usted tiene un Dios grande. Amén. No estoy hablando a víctimas. ¿Me entiende? No estoy hablando a víctimas. Nadie es víctima de nada. Usted no es víctima de nada. Porque usted tiene un Dios grande. Y ese Dios grande es todopoderoso, es santo, es justo y es verdadero para sacarlo del lugar donde está, donde usted se encuentra. Aún sea un problema espiritual. Le cuesta orar, le cuesta tener relación con la palabra, le cuesta tener relación con su familia, le cuesta tener relación con la oración. El Señor está aquí para darle fortaleza, pero por sobre todas las cosas, hoy le habla para que usted no pierda el gozo, para que usted no pierda la gentileza, para que usted no pierda la oración y para que usted pueda tener esa paz que solamente viene de Él. Amén. Ahí júntese con alguien, por favor, abrace a alguien.